Porque ahora yo quiero concentrarme en una declaración que dio esta mañana Julio Martínez Pozo en el programa Sol de la Mañana, donde dio a conocer que Francisco Javier García, en la última reunión del comité político del PLD, Francisco Javier García, que es el coordinador de campaña de Abel Martínez Durán, habría planteado un pacto de no agresión entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ese pacto de no agresión, no sé de dónde vino originalmente la propuesta. Julio no entró en mucho detalle, simplemente dijo que la Fuerza del Pueblo y el PLD estarían optando o negociando un pacto para no agredirse. Porque si se agreden, ellos saben que si ellos se agreden, eso beneficia al PRM. De hecho, cuando usted se enfrenta a una candidatura como partido o como candidato o candidata, tiene que tomar en consideración una matriz que se llama FODA. La FODA no es más que la identificación y la gestión de 4 componentes: las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades. Entonces, una persona, un proyecto, un partido, una candidatura, vamos a coger el caso de Luis Abinader y de Abel Martínez. Y de Leonel también, lo podemos poner a los 3, no importa. Si Danilo y Leonel no se pelean, lo más probable es que Abinader no fuera presidente hoy. Porque el PLD unido desde el poder estaba por encima del 50%. El problema es que cuando se rompen, hay una parte de la población que dice, esos tipos están en conflicto, están como Jacobo y Jorge Blanco, se están matando, yo no quiero que me vinculen a ese desorden. Y empiezan a mirar cuál es la otra opción. Y miraban a Luis, que tenía junto con Hipólito un PRM unificado. La unión del PRM, además del remozamiento, cuando el escándalo de Odebrecht, ellos quitaron a toda su estructura dirigencial y pusieron 2 jóvenes para mandarle una señal de refresco a la sociedad, de que estamos cambiando todo esto. Y lo hicieron bien eso. Luis llevó una campaña bien, Hipólito no generó ningún tipo de fricción, ni de fractura, ni de separación, ni de nada, y hicieron los movimientos de piezas adecuados, y ellos pudieron presentarse como la antítesis del desorden del PLD. Imagínense ustedes, el PLD como pone como presidente a José Ignacio Paliza, un muchacho de 30 años, de 30 y pico de años, senador sin ningún tipo de cuestionamiento. Y entonces el PLD pone a Temístocles Montá, vinculado directo o indirectamente, yo no sé, al final no lo acusaron de nada, pero sí lo metieron preso por el tema de manera preventiva, por el tema del PLD, Jean Alain, buscando. Jean Alain, ustedes saben, él quería ser que como Enrique Peña Nieto, maldito loco. Y entonces hizo un aparataje del diablo y metió a todo el mundo preso de todos los partidos, como para ponerse por encima de eso. Ahí estaba en ese paquete Temístocles Montá. Entonces el PLD, cuando el PRM pone a José Ignacio Paliza, el PLD pone a Temo. Díganme ustedes. Y entonces, ¿qué pasa? Que si analizamos la matriz de FODA del PRM, el PRM aprovechó sus fortalezas, puso sus recursos humanos al frente, tenía un candidato bueno que no se equivoca, que ya tenía experiencia, que maneja discursos, fortalezas. Entonces, oportunidades, la división del PLD. Porque eso el PLD, el PRM no tuvo la culpa de que el PRD se divida. Ahora, una oportunidad. Porque Luis, cuando veía que Leonel llevaba
una protesta al Congreso, Luis mandaba a Diego Agua. Y ahí aprovechaba la oportunidad que le estaba generando Leonel y Danilo. Entonces, eso es lo que ocurre. Que de 10 variables que determinen el éxito de una candidatura, lo más probable es que usted controle 2, un 20%. Hay 8, 80% que no depende de usted. Si Peña Gómez, en vez de poner a Álvarez Bogar como vice, hubiese puesto a Hipólito en el año 1996, o hubiese puesto a Milagro Ortiz Bosch en el año 1996 frente a Leonel, Leonel nunca hubiese llegado a la presidencia. Por esa decisión. Por esa decisión. Por esa decisión. Si Peña Gómez hubiese logrado sustituir a Álvarez Bogar por Jacinto Peinado en el 96, Leonel nunca llega al poder. Entonces son esas circunstancias, esos accidentes históricos que se dan, todas esas cosas, la pandemia, cómo influyó en Donald Trump para sacarlo del poder. Fue la pandemia que sacó a Donald Trump, no fue Joe Biden, fue la pandemia. Si no se produce la pandemia en Estados Unidos, Donald Trump fuera presidente, estuviera agotando su segundo periodo, ese maldito loco. Pero es la pandemia que lo expulsa del poder por el manejo disco, lo que hizo de eso. Pero la economía de Estados Unidos iba bien hasta la pandemia. Y los norteamericanos votan en función de eso. Entonces, las variables que están en el entorno influyen más que la fortaleza propia de un candidato. Y eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que Francisco Javier, que es un zorro en política, un tipo demasiado inteligente, demasiado hábil y con mucha experiencia, dice, espérate, si nosotros empezamos a pelearnos desde ahora, ese pleito lo que va a generar es que el voto crítico, que no pertenece a ningún partido y que no tiene militancia comprometida, se vaya hacia donde no hay conflicto. En el PRM no hay conflicto, señores. Luis tiene el 95% del apoyo de su partido. Y la masa electoral crítica que no está comprometida con partido, mira eso, mira la unidad, mira la estabilidad, mira el buen discurso, mira todo eso. Además, otro elemento importante, los presidentes que lo hacen mínimamente bien se reeligen, el pueblo le da una segunda oportunidad. Por eso Leonel se reeligió en 2 ocasiones. Y Danilo se reeligió una vez y quería reelegirse otra vez. Porque Danilo sabía que desde el punto de vista de la eficiencia lo había hecho bien. Los presidentes que lo hacen bien se reeligen. Los que lo hacen bien mínimamente se reeligen. Y Luis lo está haciendo bien. Entonces, Francisco Javier también sabe eso, que Luis tiene una alta posibilidad de reelección. Sobre todo porque ellos están manejando encuestas reales que no se publican. Y están viendo otro factor a favor de Abinader. La economía. Nosotros crecimos más que la mayoría de los países de América Latina. Tenemos una economía bien. Ya las medidas del Banco Central dieron resultados. Ya congelaron la tasa de interés. Ya la inflación en Estados Unidos está bajando. Siguen llegando remesas. Tenemos un presupuesto de 1,5 billones de pesos. 1 billón con B. Billón, no millón. Billón. 1.500 de millones de millones. Tenemos un PIB por encima de 100,000 millones de dólares. Entonces, es lo muy probable que Luis lo que necesite sea un empujón para irse en primera. Si la fuerza del pueblo y el PLD pelean, ahí te el empujón. Entonces, Francisco Javier viendo eso dice, si peleamos nos jodimos. Tenemos que buscar un entendimiento para ver cómo llevamos esta competencia en paz. Porque es una competencia. ¿Y cuál es el objetivo de los dos? Quedar en segundo para generar el apoyo del tercero. Pero si yo te digo, te miento tu madre, y te digo MMG, entonces, ¿cómo tú me vas a apoyar? Y eso hace sentido. Yo no sé porque yo no sé si tienen tiempo de hacer eso todavía. Falta mucho, falta 1 año y pico, 1 año y 2 meses para las elecciones, 1 año y 1 mes, porque en febrero hay elecciones, es 1 año lo que falta. Si la crisis de Ucrania se resuelve, en este país no hay que hacer elecciones, Luis Abinader ganó. Si la crisis de Ucrania se resuelve. Esa es la única incógnita que yo particularmente tengo.
Pero Luis ahorita va a sacar un vicepresidente o va a dejar la misma que ha sido muy buena, Raquel Peña, que así ha sido una sorpresa en materia de administración y gestión pública, esa señora. Entonces, yo a esta altura, enero, febrero, pensaba que Abel Martínez iba a generar más impacto, porque yo creo que tiene las condiciones para eso. Pero no tiene como el punchline, no ha escrito las líneas necesarias, no está haciendo, hay algo que no está haciendo bien. Hay algo que yo desde afuera, los elementos que surgen, el público que yo analizo, yo siento como que le falta impactar propuestas, algunos elementos ahí faltan de ruptura para conectar con esa votación crítica, porque somos una clase media y aunque vulnerable, mayoritariamente media. Y la clase media, electoralmente hablando, tú lo tienes que tratar como las empresas tratan a los clientes. Porque tienen pensamiento crítico, tienen acceso a información y se manejan distinto. Con signos emocionales, eso es para los últimos 3 meses de la campaña, que ya todo es emocional. Pero empezando una campaña, tú tienes que marcar bien tu territorio. Y me parece como que Abel no está marcando bien el territorio. No sé si es lo que la conformación de equipo de campaña, pero ya yo había hecho un pronóstico en octubre diciendo que en febrero Abel iba a estar por encima de Leonel. Yo no tengo datos, no he visto encuestas últimas, pero por lo que veo en los medios, no creo que Abel esté ya por encima de Leonel. Ahora mismo yo no lo veo así. No lo veo así. Pero entonces viene el otro aspecto, breve ya, porque no quiero que se me haga muy largo el segmento. Leonel y Abel no pueden apoyarse, aunque se lleven bien. Porque si Leonel apoya a Abel, Leonel está tirando su última partida. Leonel tiene que dejar el forro porque Leonel no tiene que ceder biológicamente a una nueva generación. Entonces Leonel quiere que en esta coyuntura lo apoyen a él. Abel está empezando una carrera presidencial. Entonces, si Abel apoya a Leonel, tendría que hacerlo con un pacto con su partido atrás. Porque el presidente del PLD, Danilo y Leonel tienen diferencias irreconciliables, por eso están divididos. Es muy difícil que el PLD apoye la fuerza del pueblo. Muy difícil. Además, Abel sabe que si apoya a Leonel, Leonel se chupa al PLD. Y Abel está construyendo una carrera en el PLD nueva, presidencial. Le conviene un PLD fuerte, aunque no necesariamente gane ahora. Está construyendo una carrera, pero esa carrera no puede empezar cediéndole la fuerza, al contrario. Por eso para mí, yo no veo la forma de que el PLD y la fuerza del pueblo se junten, porque las diferencias que los rompieron están ahí. Por eso yo me fui, porque a mí me pasó lo mismo. Yo soy víctima de ese proceso. Danilo cree que ese partido es de él. Yo no sé de dónde diablo sacó, pero él cree que esa vaina es de él. Y lo convirtió en un cacarón electoral. Y ahí está, un cacarón electoral. Entonces, ese es el tema, que Leonel y Abel es muy difícil que puedan llegar a un acuerdo ahora. Por lo mismo, porque Abel está empezando y necesita su partido, y Leonel está terminando y necesita que lo apoyen a él. Y después de Leonel viene Omar, su hijo. Así. Entonces eso yo lo veo muy difícil, y por eso Francisco Javier, que es un verdugo, dice: mierda, si nos ponemos a matarnos ahora, entonces el PRM lo que va a hacer es que se va a llevar a los principales dirigentes de nosotros, vamos a perder el atractivo del poder, no vamos a generar expectativa en la gente y nos van a explotar a los dos en la primera vuelta. Es muy difícil lo que está pasando para la oposición ahora, porque ellos dependen de que la economía entre en crisis, y la economía fue uno de los capítulos que mejor se manejó en el año 2022.